Soy G. Wilson, tengo 28 años y soy analista financiera. Siempre creí que la familia era lo primero, a pesar de nuestros momentos disfuncionales. Nuestras vacaciones anuales eran una tradición sagrada. Así que, cuando mis padres anunciaron que este año no habría vacaciones porque el dinero está apretado, me sentí decepcionada, pero lo entendí. Incluso ofrecí ayuda financiera. Pero insistieron en que todavía era muy caro. Algo me parecía extraño en su rápida negativa. Pero confié en ellos. No tenía idea de que su traición me enseñaría la lección más dura de mi vida. ¿Desde dónde me estás viendo hoy? Dale me gusta y suscríbete para acompañarme en este viaje de engaños familiares que cambió todo. La familia Wilson siempre ha sido complicada pero unida. Mis padres, Amanda y Brian Wilson, criaron a 4 hijos en un barrio de clase media. En Michigan, yo soy la segunda mayor, con mi hermana Lauren, de 32 años, por encima de mí, y mis hermanos menores Ashley, de 25, y Jason, de 23, por debajo. A medida que crecimos, nuestra familia se amplió para incluir al esposo de Lauren, Derek, al esposo de Ashley, Tom, y a la novia de Jason, Megan, a pesar de ser ahora una familia de 8 adultos. Mantuvimos nuestra tradición de vacacionar juntos. Cada verano. Durante mi infancia, el dinero a menudo escaseaba en nuestro hogar. Mi padre trabajaba como profesor de secundaria, mientras que mi madre dirigía una pequeña boutique de ropa. Estiraban cada dólar, pero siempre priorizaban nuestras vacaciones anuales cuando éramos pequeños. Estos viajes eran modestos, acampando en parques estatales, haciendo viajes por carretera para visitar familiares, o quedándonos fines de semana en moteles económicos cerca del lago Michigan. Mis recuerdos más queridos de la infancia giran en torno a estas escapadas sencillas donde asábamos malvaviscos, nadábamos hasta el atardecer y jugábamos juegos de mesa cuando llovía. Para mi madre, unas vacaciones no eran un lujo, sino una necesidad para que una familia funcione, y tenía razón. Esos viajes nos brindaban tiempo ininterrumpido juntos, alejados de las distracciones de la vida diaria. Incluso durante la recesión, cuando yo tenía 13 años y mis padres tenían trabajos adicionales, de alguna manera lograban juntar suficiente dinero para pasar 3 días en una cabaña en el bosque. Recuerdo que mi padre decía, podemos estar sin dinero, pero no estamos rotos. A medida que crecimos y comenzamos a trabajar, nuestras vacaciones se volvieron más elaboradas. Loren sugirió que todos contribuyéramos a un fondo familiar para vacaciones. Y para cuando terminé la universidad, ya nos hospedábamos en resorts en lugar de moteles. El año pasado, alquilamos una casa frente al mar en Outer Banks durante una semana. Nos dimos el lujo de alquilar motos acuáticas. Contratamos un chef para una cena especial e incluso hicimos un crucero al atardecer. Fue la vacación más cara que habíamos tenido, pero ver a mis padres finalmente disfrutar del lujo, después de años de sacrificio, valió cada centavo. A diferencia de mis hermanos. Elegí una carrera en finanzas y me mudé a Chicago. Trabajando 60 horas a la semana en una firma de inversiones, mi esfuerzo dio frutos. Y a los 28 ganaba más que mis padres juntos. Esta diferencia financiera creó una tensión sutil en la familia. Nunca presumí mi éxito, pero tampoco dudé en pagar la cuenta en cenas o mejorar nuestro alojamiento al planear viajes. Hace 2 años, sugerí crear un sistema para compartir gastos familiares. Configuramos una aplicación de billetera digital donde todos podíamos contribuir a compras conjuntas y la app rastreaba quién pagaba qué. La billetera de viajes se convirtió en el fondo central para nuestras vacaciones, con cada adulto aportando según sus ingresos, siendo yo la que más ganaba. Normalmente cubría alrededor del 40% de los gastos totales. Mi tarjeta de crédito estaba vinculada a la billetera como método principal de pago, aunque todos tenían sus propias tarjetas asociadas también. Para las vacaciones de este año, habíamos estado discutiendo posibilidades desde enero. Mi padre había mencionado que quería probar algo en el agua y estábamos explorando opciones en la costa del Golfo o posiblemente en el Caribe. Lauren había estado investigando propiedades en alquiler y Ashley recopilaba recomendaciones de restaurantes. Todo parecía normal en nuestro proceso de planificación hasta ese inesperado mensaje grupal en marzo: familia, necesitamos hablar. Sobre las vacaciones, mi padre escribió un martes por la noche: tu madre y yo hemos estado revisando nuestras finanzas y las cosas están más ajustadas de lo que pensábamos este año. Creemos que lo mejor sería saltarnos el viaje anual y concentrarnos en poner nuestras finanzas en orden. Lo llamé de inmediato. Papá, si el problema es el dinero, puedo cubrir más de mi parte habitual. Sabes que eso no es problema. No, cariño, insistió, no se trata solo del dinero. Tu madre y yo necesitamos ser más responsables. No estamos haciéndonos más jóvenes y la jubilación se acerca. Quizás el próximo año. Lo que me pareció extraño.
Fue lo rápido que los demás estuvieron de acuerdo. Normalmente, cualquier cambio en nuestros planes de vacaciones desataba días de debates, sugerencias alternativas y negociaciones, pero en menos de una hora. Todos mis hermanos habían intervenido con variaciones de tiene sentido y lo entendemos. Nadie defendió nuestra tradición sagrada, que había sobrevivido a tiempos financieros mucho peores. Intenté una vez más, en el chat grupal. ¿Y si hacemos algo sencillo este año? Como cuando éramos niños, acampando o en una cabaña en el lago, mi madre respondió rápidamente. Eso es lindo, Gede, pero ya hemos tomado nuestra decisión. Seamos adultos responsables este año. Y así, de repente, nuestras vacaciones fueron canceladas. Me sentí decepcionada, pero respeté lo que pensé que era la prudencia financiera de mis padres. Poco sabía que esto era solo el comienzo de una traición que sacudiría los cimientos de nuestra familia. Pasaron 2 meses desde el anuncio de la cancelación. Abril se convirtió en mayo y la primavera estaba en pleno apogeo en Chicago. Me había entregado al trabajo, aceptando proyectos adicionales para llenar las 2 semanas que ya había pedido libres para nuestras vacaciones familiares ahora canceladas. Mientras revisaba Instagram una noche, noté algo peculiar. Mi hermana, Lauren, había publicado una historia mostrando nuevas etiquetas de equipaje, seguida rápidamente por otra publicación sobre esenciales de verano con protector solar caro y un sombrero de diseñador para la playa. Cuando le pregunté por eso, dijo que era para un viaje de fin de semana a visitar a los padres de Derek en Cleveland. Nada especial, solo tratando de usar algo del dinero que ahorramos al no hacer el gran viaje familiar. Escribió, parecía razonable, pero algo en su explicación sonaba ensayado. Una semana después, programé nuestra habitual videollamada dominical con mis padres. Mi madre respondió sola, diciendo que mi padre estaba en casa de un vecino viendo un partido. Durante la conversación, noté una bolsa de compras en el fondo de una tienda especializada en ropa para resorts. Cuando pregunté por ella, rápidamente ajustó el ángulo de la cámara y cambió el tema a mi trabajo. ¿Cómo va ese gran proyecto? ¿El que tienes con el cliente internacional?, preguntó. A pesar de que nunca le había mencionado ningún cliente internacional, de estos comportamientos extraños continuaron acumulándose. Mi hermano Jason, que usualmente compartía cada detalle de su vida en redes sociales, había estado inusualmente callado en línea. Cuando publicaba, eran actualizaciones vagas sin etiquetas de ubicación. Durante nuestra llamada mensual entre hermanos, mencionó que había comprado nuevos trajes de baño y camisetas para la piscina comunitaria. A pesar de que nunca había mostrado interés por nadar antes. ¿Desde cuándo nadas largos, Jason?, le pregunté. Solo trato de mantenerme en forma, respondió. Su voz sonó un poco más aguda de lo normal. Megan cree que necesito más cardio. Cuando hablé con Ashley sobre planear un fin de semana entre hermanas, ya que nuestras vacaciones familiares fueron canceladas, ella fue evasiva sobre su disponibilidad en julio. Estoy muy ocupada con el trabajo ahora mismo. No puedo comprometerme a nada, dijo, aunque antes había mencionado la desaceleración de su empresa en ese mismo periodo. El error más revelador vino del esposo de Ashley. Tom accidentalmente publicó una lista de compras en su cuaderno digital compartido al que todavía tenía acceso desde cuando les ayudé a mudarse. La lista incluía artículos como funda impermeable para teléfono, protector solar fuerte, el bueno, pastillas para el mareo y ropa formal para la cena del capitán. La borró en minutos. Pero no antes de que yo la viera. Mis sospechas crecieron aún más cuando mi compañera de trabajo, Caroline, mencionó haber visto a mi hermano en una tienda de equipaje de alta gama. Pensé que Jason estaba comprando para ti cuando lo vi mirando esa costosa bolsa impermeable, dijo casualmente Caroline durante el almuerzo. Él mencionó algo sobre una sorpresa cuando le pregunté, así que no quise arruinar nada mencionándolo. Me quedé con esta información durante días, dándole vueltas en la cabeza. Las piezas empezaban a formar una imagen que no quería ver. Aún así, le di el beneficio de la duda a mi familia. Quizás estaban planeando una fiesta sorpresa para mí. Pero mi cumpleaños es en noviembre. Tal vez iban a hacer viajes pequeños, por separado en lugar de la gran vacación familiar. Pero, ¿por qué el secretismo? Decidí contactar a cada miembro de la familia individualmente, haciendo preguntas casuales sobre sus planes para el verano. Las inconsistencias en sus historias se volvieron imposibles de ignorar. Mi padre afirmaba que él y mi madre se enfocarían en proyectos en casa durante todo el verano. Mi madre mencionó que, tal vez, visitarían a la tía Carol un fin de semana, en agosto. Lauren dijo que se quedarían local, excepto por ese viaje a Cleveland. Jason me dijo que estaba tomando turnos extras en el trabajo para ahorrar dinero. Ashley explicó que ella y Tom estaban demasiado ocupados para viajar en serio este año.
Ninguna de sus historias coincidía y todos parecían incómodos cuando pedía detalles. Rápidamente cambiaban de tema, encontraban razones para terminar la conversación. La tensión era palpable, incluso a través de llamadas y mensajes. Consideré confrontarlos directamente con mis sospechas. Pero decidí no hacerlo si en verdad estaban planeando algo a mis espaldas. Quería entender la magnitud de su engaño antes de enfrentarlo. Así que observé y esperé, manteniendo los ojos abiertos por pistas adicionales mientras fingía aceptar sus explicaciones al pie de la letra. Lo que no esperaba era que la verdad se revelara a través de mi propia cuenta bancaria. De una forma que no dejaría espacio para malinterpretaciones o negaciones. Era un martes por la tarde, a finales de junio, cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar con alertas de transacciones. Estaba en medio de una reunión trimestral con mi cliente más importante. Así que silencié el teléfono y seguí con la presentación. Cuando finalmente rompimos para almorzar 3 horas después, encontré 17 correos de notificaciones de mi compañía de tarjeta de crédito. Sentada sola en mi oficina con la puerta cerrada. Revisé las alertas con creciente incredulidad. Su tarjeta ha sido cargada con $15,345 por Lifetime Maritime Experiences. Su tarjeta ha sido cargada con $3,270 por Sunset Gourmet Catering. Su tarjeta ha sido cargada con $2,578 por Senatis Pace Basas. Su tarjeta ha sido cargada con $6,842 por Coastal Airways. Su tarjeta ha sido cargada con $19,880 por Elite Islandic Kitchens. Las transacciones continuaban. Cantidades menores para varias boutiques de playa, alquiler de equipo y paquetes premium de bebidas. Mis manos temblaban mientras calculaba el total. Más de $32,000 en cargos. Todos realizados en la última hora. Mi primer pensamiento fue robo de identidad. Claramente alguien había robado la información de mi tarjeta y estaba haciendo una orgía de gastos. Llamé de inmediato a la compañía de la tarjeta. Preparado para disputar los cargos fraudulentos. Señorita Wilson, estos cargos fueron autorizados a través de su aplicación vinculada, la billetera familiar compartida, explicó el representante. Las compras se hicieron usando la tarjeta guardada en el sistema, pero la autorización llegó mediante la app con sus credenciales almacenadas. Eso me paralizó. La billetera familiar compartida. Nuestra app para gastos de viaje en común. ¿Puede decirme quién inició estas transacciones? Pregunté con la voz sorprendentemente firme a pesar de la tormenta que llevaba dentro. El usuario principal en el registro de transacciones es Brian Wilson. Respondió el representante. Mi padre. Agradecí al representante y terminé la llamada. Luego inicié sesión inmediatamente en la app de la billetera familiar compartida. Ahí estaban todas las transacciones ordenadas bajo vacaciones de verano 2023. Hice clic en los cargos de las aerolíneas y encontré el recibo detallado. 12 boletos de ida y vuelta a Key West, Florida, con salida este viernes, a solo 3 días, 12 boletos para mis padres, mis 3 hermanos y sus parejas. Pero, ¿quiénes eran las otras 4 personas? Deslicé por la lista de pasajeros. Los mejores amigos de mis padres, los Johnson. Y el hermano de mi padre con su esposa. Un grupo completo de vacaciones sin mí. Los detalles del alquiler del yate revelaban una experiencia de navegación de lujo de 7 días alrededor de los cayos de Florida con una tripulación profesional, incluyendo un chef privado. Los servicios de spa estaban reservados con anticipación para las mujeres del grupo. Y las excursiones incluían viajes de pesca, privados, snorkel en lugares exclusivos y navegación al atardecer con servicio de champán premium. Habían planeado unas vacaciones familiares extravagantes, más lujosas que cualquiera que hubiéramos tomado antes. Y deliberadamente me habían excluido mientras intentaban cargar todo a mi tarjeta de crédito. Me recosté en mi silla, tratando de asimilar la magnitud de su engaño. Los recuerdos pasaron por mi mente. Mi madre diciendo que el dinero estaba ajustado. Mi padre hablando de responsabilidad financiera. La rápida aceptación de mis hermanos para cancelar la tradición que supuestamente todos valorábamos. Abrí el hilo de mensajes familiar y retrocedí meses leyendo con una nueva comprensión. Había mensajes codificados que había pasado por alto. Loren, ¿todos están a bordo con el nuevo plan? No una pregunta general, sino si todos estaban literalmente a bordo con el plan del yate. Mi padre, todo está arreglado. Solo sigue el itinerario cuando llegue. El itinerario que nunca compartieron conmigo. Jason no puede esperar pasar tiempo de calidad en familia. Familia -1. Obviamente, busqué en mi correo y no encontré nada sobre el viaje, confirmando que habían creado un grupo aparte para planearlo. Mi mano se quedó suspendida sobre el teclado, tentada a escribir una confrontación explosiva en el chat familiar. El dolor era tan agudo que se sentía físico.
como un cuchillo entre mis costillas. Pero algo me detuvo. Habían intentado cargar más de $32,000 a mi tarjeta sin mi conocimiento ni consentimiento. Esto no era solo una dolorosa exclusión. Era un robo financiero. Y esa realización transformó mi dolor en algo más frío y calculador. Necesitaba entender por qué. ¿Era tan terrible para vacacionar con ellos? ¿Había hecho algo para merecer ser excluida así? ¿O simplemente me estaban usando como patrocinadora financiera involuntaria de su escapada de lujo? Mientras estas preguntas giraban en mi mente, otra notificación sonó en mi teléfono. Una invitación de calendario compartido había sido enviada accidentalmente a todos los contactos, incluyendo a mí. Reunión final de preparación para las vacaciones en yate de la familia Wilson programada para mañana por la noche en casa de mis padres. Seguían adelante, ajenos a que yo sabía todo. No tenían idea de que su plan perfecto acababa de desmoronarse. O de que estaba a punto de darles a todos una lección sobre las consecuencias que nunca olvidarían. Esa noche me senté sola en mi apartamento, un vaso de whisky intacto frente a mí mientras procesaba las revelaciones del día. El skyline de Chicago brillaba a través de mi ventana. Pero apenas notaba la vista que normalmente disfrutaba. Todo lo que podía ver eran imágenes de mi familia riendo en un yate, brindando por su engaño exitoso, tal vez incluso haciendo bromas a mi costa. Pobre Gede, la trabajólica, demasiado ocupada para divertirse, podía imaginar que, decían, mientras sorbían champán en la cubierta. El dolor evolucionaba ahora, transformándose del shock y la herida inicial en algo más complejo. Pensé en todas las veces que había ayudado económicamente a mi familia a lo largo de los años, el pago inicial que aporté para la casa de Lauren y Derek, llamándolo un regalo de bodas. El préstamo comercial para la expansión de la boutique de mi madre el año pasado, la ayuda con la matrícula del último semestre de Jason cuando sus préstamos estudiantiles fallaron. Nunca había llevado la cuenta ni usado esas contribuciones en su contra. Eso no es lo que hace la familia. O al menos eso creía. Tomé mi laptop y comencé a calcular exactamente cuánto habían intentado cargar a mi cuenta. El total final fue de $32,764.89, una suma que habría sido difícil, si no imposible, para ellos cubrir con sus ingresos combinados. No solo me habían excluido emocionalmente, sino que habían intentado usarme como su cajero automático personal. Llamé de nuevo a la compañía de mi tarjeta de crédito, esta vez hablando con un especialista en fraude. Expliqué la situación con detalle clínico. Cargos no autorizados realizados a través de una aplicación de pago compartido. Un claro caso de abuso de acceso financiero por parte de miembros de la familia. Quiero disputar todos estos cargos, dije con firmeza, y quiero presentar pruebas de que se hicieron sin mi conocimiento ni consentimiento. El especialista me guió en el proceso, explicando qué documentación debía presentar. Envié correos electrónicos, capturas de pantalla de mensajes de texto sobre la cancelación de las vacaciones y registros de la aplicación de la billetera compartida que mostraban quién había iniciado cada transacción. Dados los hechos y el monto involucrado, congelaremos inmediatamente estos cargos e iniciaremos una investigación, me aseguró el especialista. Mientras tanto, ¿quiere que le emitamos una nueva tarjeta con un número diferente? Sí, respondí. Y por favor eliminen mi tarjeta como método principal de pago en la aplicación de la billetera familiar compartida. Tras finalizar la llamada, ingresé a la aplicación y tomé medidas más decisivas. Como creadora de la cuenta, tenía privilegios administrativos que los demás no tenían. Congelé permanentemente la billetera de viajes compartida. Cambié el correo de recuperación a mi dirección laboral y revoqué los permisos de acceso de todos los demás familiares. Para mayor seguridad, revisé nuestro almacenamiento en la nube compartido donde guardábamos documentos y fotos familiares. Como sospechaba, encontré una carpeta llamada Verano 2023 que nunca había visto antes. Dentro había un itinerario detallado para las vacaciones en yate, incluyendo asignaciones de cabinas, preferencias de comida y actividades programadas para cada día. También había una foto grupal de las vacaciones del año pasado que había sido editada para eliminarme, la cual aparentemente habían enviado a la compañía del yate para preparar paquetes de bienvenida personalizados. Descargué todo como evidencia y luego me senté a considerar mi siguiente paso. Podría confrontarlos de inmediato, desatar mi furia en el chat familiar y verlos defenderse con excusas y explicaciones. Pero eso les daría tiempo para reagruparse, para buscar métodos alternativos de pago y salvar sus preciadas vacaciones. Y algo en mí, una parte endurecida por su traición, no quería darles esa oportunidad. No. Decidí que no los confrontaría. No les daría la oportunidad de manipularme, con lágrimas y disculpas. Los dejaría descubrir las consecuencias de sus acciones en tiempo real. Cuando llegaran a la marina con sus sombreros de sol y equipaje de lujo,
listos para sus vacaciones soñadas. Revisé nuevamente el itinerario. Estaban programados para partir en 2 días. No se podría abordar el yate sin que se procesara el pago final. Todas las experiencias adicionales, desde el catering hasta las excursiones, estaban igualmente en espera hasta confirmar el pago. Una parte de mí sintió un pequeño remordimiento por la escena dramática que se desarrollaría en la marina, pero entonces recordé lo meticulosamente que habían planeado este engaño, lo cuidadosamente que me habían excluido mientras intentaban explotar mis finanzas. El remordimiento desapareció, reemplazado por una fría determinación. Cerré mi laptop y finalmente bebí un sorbo de mi whisky. Por primera vez desde que vi esas notificaciones de la tarjeta, me sentí en control. Mañana iría a trabajar. Como de costumbre, me concentraría en mis clientes. Asistiría a mis reuniones y seguiría adelante como si nada hubiera cambiado. No les daría ninguna señal de que había descubierto su plan. Y cuando llegara el momento de la verdad en la marina, yo estaría aquí en Chicago, viviendo mi vida, mientras ellos enfrentaban las consecuencias de su traición. Que se expliquen entre ellos por qué sus vacaciones en el yate de lujo se hundieron antes de zarpar. Mientras me preparaba para acostarme esa noche, me sentí sorprendentemente tranquila. La decisión estaba tomada. Las acciones realizadas. Ahora solo quedaba esperar la tormenta inevitable. Segura de haberme protegido del abuso financiero y emocional. Por primera vez en mi vida adulta, había elegido ponerme a mí misma por encima de las expectativas y demandas de mi familia. Y a pesar del dolor que me había llevado a ese punto, esa decisión se sentía sorprendentemente como libertad. Llegó la mañana del viernes con un brillante amanecer veraniego. Me desperté temprano, preparé mi café habitual y me alisté para el trabajo con precisión metódica. Según el itinerario que había visto, mi familia saldría hacia el aeropuerto alrededor del mediodía para tomar su vuelo a Key West a las 2:30 p.m., llegarían a primera hora de la tarde. Pasarían la noche en un hotel frente al mar y abordarían su yate alquilado a la mañana siguiente. No había tenido noticias de ellos desde el martes, lo cual era inusual, pero consistente con sus planes secretos. Normalmente, nuestro chat familiar tenía actividad diaria. Incluso si solo era mi madre compartiendo una receta o Jason publicando un meme, el silencio confirmaba que estaban usando su canal de comunicación separado del que yo había sido deliberadamente excluida. En la oficina, me sorprendí revisando las redes sociales con más frecuencia de lo habitual. Alrededor de las 11 a.m. comenzaron a aparecer publicaciones. Mi hermana Lauren compartió una selfie en el auto con su esposo Derek. Hora de un viaje por carretera. Muy emocionada por una semana de sol y relax. Mi hermano Jason publicó una foto del maletero de su coche lleno con el pie de foto. La aventura nos espera. Ninguno especificó el destino. A la 1 p.m., mi madre se unió con una foto en el aeropuerto, cuidando que no se mostrara información de la puerta o detalles del destino en el fondo. Escapada de verano con mis personas favoritas, decía su pie de foto. Noté que había limitado los comentarios, probablemente para evitar que amigos bien intencionados hicieran preguntas que pudieran exponer su secreto conmigo. Le envié un mensaje casual a mi padre. Espero que tengan buen fin de semana. Estoy pensando en pintar el cuarto de huéspedes. ¿Alguna sugerencia de color? Una pregunta inocente que no levantaría sospechas, pero que podría revelar información sobre su paradero. Respondió rápido, día ocupado con diligencias, tal vez un gris suave, versátil para cualquier decoración, sin mención de viajes ni ruido de aeropuerto en su mensaje de voz. El engaño continuaba fluido y practicado. Me concentré en mi trabajo durante la tarde. Pero a las 5 p.m. sabía que ya habrían aterrizado en Key West. Como era de esperarse, aparecieron nuevas publicaciones en redes sociales, aunque todavía cuidadosamente vagas sobre la ubicación. Fotos de playa que podrían ser de cualquier lugar en Florida, vasos de cóctel con fondo oceánico, selfies del grupo emocionado con gafas de sol y sombreros para el sol, según mis cálculos. Estaban registrándose en el hotel justo en ese momento, preparándose para su última noche en tierra antes de abordar el yate al día siguiente. Imaginaba su emoción, la anticipación de la semana lujosa que les esperaba. También imaginaba su total falta de preocupación por la mujer que habían dejado atrás. La misma mujer cuya tarjeta de crédito intentaron usar para su extravagancia de $32,000. Salí del trabajo en mi hora habitual, compré la cena, camino a casa y me preparé para lo que sabía sería una noche intensa, según el itinerario. Tenían reservación para una cena grupal en un restaurante de mariscos elegante a las 8 p.m. hora del este, las 7 p.m. hora de Chicago. El representante de la compañía del yate tenía programado reunirse con ellos ahí para ultimar detalles del abordaje al día siguiente, a las 7:32 p.m.
Mi teléfono explotó en notificaciones. No eran redes sociales esta vez, sino mensajes de texto. Primero individuales, luego en el chat familiar que había estado en silencio por días. Loren, GD, ¿están ahí? Hay un problema con el pago del yate. Jason, GD. Llámenme cuanto antes. Papá, GD, parece que hay un problema con tu tarjeta. Por favor, llama de inmediato. Vi cómo los mensajes se acumulaban sin responder. Luego llegó la explosión en el chat grupal. Papá. La compañía del yate dice que todos los pagos han sido disputados y congelados. No pueden liberar el yate sin que se confirme el pago. Mamá, debe haber algún error. GD. Por favor, revisa tu tarjeta. Tenemos que solucionar esto esta noche o perderemos nuestra reservación. Loren, GD, ¿están viendo estos mensajes? Esperé, dejando que su pánico creciera. La compañía del yate les habría informado que el método de pago principal había sido reportado como fraudulento. Todos los cargos habían sido disputados y la reserva estaba efectivamente cancelada. Menos que pudieran proporcionar un pago alternativo completo de inmediato. A las 7:45 p.m. sonó mi teléfono. Loren, rechacé la llamada. Luego Jason la rechazó. Mi padre la rechazó. Mi madre la rechazó. Llamaban en rotación. Cada vez más desesperados, mientras el representante de la compañía del yate presumiblemente esperaba que resolvieran el problema del pago. Finalmente, a las 8:03 p.m. Respondí al chat grupal con un solo mensaje. Disculpen la confusión. Noté cargos no autorizados en mi tarjeta por servicios que no solicité. Los he reportado como fraudulentos a la compañía de mi tarjeta. Espero que esto no cause inconvenientes. Que tengan una buena noche. La respuesta fue inmediata y caótica. Loren, ¿qué hiciste? Sabías que estábamos usando la billetera familiar para esto. Mi padre, esto es completamente irresponsable. Lo has arruinado todo. Jason, ¿qué demonios, GD? Mi madre, por favor. Llama a la compañía de la tarjeta ahora mismo y diles que fue un error. Esperé otros 10 minutos antes de responder. Estoy confundida. Pensé que habíamos cancelado las vacaciones familiares este año porque el dinero estaba ajustado. Al menos eso fue lo que me dijeron en marzo cuando me excluyeron de los planes. El chat se quedó en silencio por 3 minutos completos. Luego, Loren, podemos explicar todo. Por favor. Arregla esto ahora y hablamos después, respondí. He corregido un error de facturación. No hay nada que arreglar. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez con una videollamada de mi padre. Su rostro estaba rojo de furia. El restaurante era visible en el fondo. Pude ver al representante de la compañía del yate, sentado incómodo en su mesa, junto con el resto de mi familia, con expresiones de enojo, vergüenza y pánico. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, exigió mi padre sin saludos. ¿Tienes idea del problema que nos has causado? La compañía del yate no mantendrá nuestra reserva sin pago y la tarjeta está bloqueada. ¡Qué lamentable! Respondí con calma. Quizás alguna de las otras 11 personas ahí pueda pagar las vacaciones, o solo invitaste a personas que no podían permitírselo esperando que yo pagara sin saberlo. No es así, intervino mi madre, acercándose a la cámara. Íbamos a devolverte el dinero. ¿En serio? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿Mentirme sobre cancelar las vacaciones en primer lugar? ¿Por qué excluirme de una tradición familiar? Siempre estás tan ocupada con el trabajo. Loren llamó desde algún lugar fuera de cámara. Pensamos que, de todas formas, no querrías venir. Así que decidiste por mí. Me mentiste y luego intentaste cargar $32,000 a mi tarjeta sin mi permiso. Mantuve la voz firme, aunque mis manos temblaban. Eso suena menos a consideración y más a fraude. La expresión de mi padre cambió de enojo a desesperación. Mira, podemos hablar de todo esto después. Ahora necesitamos que llames a la compañía de la tarjeta y liberes los cargos. Arreglaremos todo cuando regresemos. No, dije simplemente, no lo haré. ¿Qué quieres decir con no? Volvió a alzar la voz. No puedes dejarnos varados aquí. En realidad, sí puedo, y ya lo hice. Adiós, papá. Que tengas una buena noche. Terminé la llamada y apagué mi teléfono por completo. Mi corazón latía con fuerza. Pero bajo la adrenalina había una sorprendente sensación de calma, por primera vez en mi relación con mi familia. Había establecido un límite y me mantuve firme ante su manipulación. Cualquier caos que estuviera ocurriendo en ese restaurante de mariscos en Key West ya no era mi problema. Cualquier cosa que hicieran para salvar sus vacaciones sería asunto de ellos. Me había protegido financiera y emocionalmente y ahora podía comenzar a decidir qué tipo de relación, si es que quería alguna, tendría con las personas que traicionaron mi confianza tan profundamente. Mañana traería más confrontaciones, explicaciones y más intentos de hacerme sentir culpable o responsable. Pero esa noche dormiría tranquila.
segura de haber defendido mis derechos cuando más importaba. Los golpes a la puerta de mi apartamento comenzaron a las 9:17 a.m. del día siguiente. Había estado despierta por horas, anticipando su llegada. Al volver a encender mi teléfono, encontré 47 llamadas perdidas, 103 mensajes de texto y una docena de mensajes de voz, todos variantes de ira, culpas y exigencias para que arreglara la situación de inmediato. Según pude deducir de sus mensajes, la familia había pasado una noche caótica intentando salvar sus vacaciones. La compañía del yate se negó a liberar la embarcación sin el pago completo. Mi padre intentó cargar los cargos a su propia tarjeta, pero no tenía crédito suficiente. Intentaron juntar efectivo y usar otras tarjetas, pero aún así les faltaba dinero para cubrir el total. A medianoche, se vieron obligados a cancelar por completo sus soñadas vacaciones en yate. Los gastos adicionales que ya habían hecho, hoteles y vuelos, no eran reembolsables. Toda mi familia ahora estaba varada en Key West, Florida, sin yate, sin plan de vacaciones y con costos hundidos considerables que no podían recuperar. Según un mensaje particularmente venenoso de Loren, habían reprogramado vuelos nocturnos y llegarían a Chicago por la mañana. Dormí sorprendentemente bien, a pesar de saber la tormenta que se avecinaba. Cuando comenzaron los golpes agresivos, caminé lentamente hacia la puerta, deteniéndome a enderezar los hombros y respirar hondo antes de abrir. Estaban en el pasillo como una fuerza de invasión. Mis padres al frente, con el rostro tenso de furia, Loren y Derek detrás con los brazos cruzados. Ashley y Tom incómodos pero presentes. Jason y Megan al fondo, como si dudaran en comprometerse completamente con la confrontación. Tienes que arreglar esto ahora mismo, dijo mi padre sin preámbulos, intentando pasar a la fuerza al apartamento. Me mantuve firme en el umbral. ¿Arreglar qué exactamente? ¿Que me hayan mentido durante meses? ¿Que intentaran robarme $32,000? ¿O que sus vacaciones de lujo se desmoronaran cuando descubrieron su robo? No fue un robo, protestó mi madre. Íbamos a devolverte el dinero. ¿Lo hiciste? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Había un plan de pagos que yo no conocía? Porque ninguno de ustedes ha devuelto jamás el dinero que les he prestado, así que, perdónenme si soy escéptica. Esta declaración causó un pequeño malestar en el grupo. Loren desvió la mirada. Jason de repente se interesó mucho en sus zapatos y mis padres se intercambiaron una rápida mirada. Finalmente me aparté, dejándolos entrar. Ya que han venido hasta aquí, será mejor que tengamos esta conversación en serio, todos dentro. Entraron en silencio y tomaron posiciones alrededor de mi sala. Me quedé de pie, sin querer acomodarme a la comodidad de una charla familiar casual. Esta no era ese tipo de conversación. Déjenme entender exactamente qué pasó, dije, mirando a cada uno a su turno. Decidieron planear unas vacaciones familiares sin mí. Me mintieron a la cara sobre cancelar nuestra tradición. Crearon canales de comunicación separados para organizarse a mis espaldas. Y luego intentaron cargar todo el viaje extravagante a mi tarjeta sin mi conocimiento ni consentimiento. Me he perdido de algo, lo hace sonar tan malicioso, intervino Loren. No fue así. Entonces explícame exactamente cómo fue. Respondí. Ayúdame a entender cómo esto no fue un engaño deliberado y un intento de explotación financiera. Las explicaciones llegaron en un caos de voces, cada familiar ofreciendo una justificación distinta. Sabíamos que estabas muy ocupada con el trabajo. Mi madre, pensamos que no disfrutarías ese tipo de viaje, Ashley. Tú suponía que sería una sorpresa para después, Jason. Íbamos a invitarte los últimos días, Loren. Pero fue la explicación de mi padre la que finalmente reveló la verdad. Después de que los demás agotaron sus excusas, aclaró su garganta y dijo, la verdad es, Gede, que hemos llegado a depender de tu apoyo financiero. Ganas más que todos nosotros juntos. Cuando nos dimos cuenta de lo caro que sería este viaje, supimos que la única manera de hacerlo posible era con tu dinero. Pero también sabíamos que harías preguntas, querrías recibos, insistirías en que todo fuera justo y documentado, como siempre haces. Tuvo la decencia de mostrar vergüenza mientras continuaba. Fue más fácil simplemente manejarlo nosotros mismos, usar la tarjeta guardada en la app, encontrar una forma de devolverte el dinero eventualmente o justificarlo como un gasto familiar. Así que decidieron robarme porque soy demasiado responsable financieramente. La absurdidad me hizo reír, un sonido agudo sin humor. ¿Y cuándo exactamente planeaban decírmelo? ¿Después de que todo sucediera? Nunca. Mi madre bajó la mirada hacia sus manos. Pensamos que una vez hecho, no harías un gran problema. Nunca lo has hecho cuando hemos necesitado dinero. Y ahí estaba, la verdad al desnudo. Nunca había hecho un gran problema por apoyar financieramente a mi familia antes, así que habían pasado de pedir
Ayuda a tomar sin permiso, confiados en mi eventual perdón. No fue la primera vez, ¿verdad? Pregunté en voz baja, con una nueva revelación. La billetera compartida. La has usado antes para cosas con las que no estuve de acuerdo. El incómodo silencio fue respuesta suficiente. ¿Cuánto? Exigí. ¿Cuánto han tomado sin decírmelo a lo largo de los años? Mi padre se movió incómodo. No fue mucho, cosas pequeñas. En su mayoría. Viajes de fin de semana, regalos entre nosotros que decíamos que eran de toda la familia. El viaje de esquí a Aspen el invierno pasado, dije de repente. Encajando las piezas, cuando fueron por el cumpleaños de Jason y dijeron que lo pagaron con puntos y millas. Eso también fue con mi tarjeta, ¿no? Jason no pudo mirarme a los ojos. Confirmación suficiente. El fondo de emergencia familiar que establecimos el año pasado después de que la boutique de mamá sufrió daños por inundación. Yo puse $5,000. ¿A dónde fue ese dinero realmente? Lo necesitábamos para otras cosas, dijo mi madre a la defensiva. Facturas, reparaciones del coche, necesidades reales. La renovación de la cocina de Lauren no es una necesidad, respondí. Recordando fotos que ella había compartido de contratistas trabajando en su casa por esa época. Tampoco lo es la membresía de golf de papá ni la computadora para juegos de Jason. El silencio en la habitación fue ensordecedor. Nadie pudo negar lo que se había vuelto dolorosamente claro. Habían estado aprovechándose sistemáticamente de mi generosidad financiera durante años, escalando desde pedir ayuda hasta la apropiación directa de mis fondos sin consentimiento. Siempre he estado feliz de ayudar, dije, con la voz quebrándose, a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. Todo lo que tenían que hacer era pedir. Pero en lugar de eso, me mintieron, me excluyeron, me hicieron sentir que ya ni siquiera era parte de esta familia. Todo mientras planeaban usar mi dinero para financiar su diversión. No queríamos lastimarte, dijo mi madre con lágrimas en los ojos. Te amamos. Gede que el amor no hace esto, respondí. Simplemente el amor no miente, no roba ni excluye. Sea lo que sea esto, no es amor. Caminé hasta mi escritorio y saqué una carpeta con extractos bancarios, facturas de tarjeta de crédito y una hoja de cálculo que había preparado durante las horas sin dormir de la madrugada. He documentado cada cargo no autorizado que pude encontrar en los últimos 3 años, dije, poniendo la carpeta sobre la mesa de café. Sumó un poco más de $47,000, sin contar este último intento. No estoy pidiendo reembolso, aunque tendría todo el derecho. Lo que estoy haciendo es cortar los lazos financieros con todos ustedes. Con efecto inmediato. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Ashley, hablando por primera vez. Significa que los eliminaré de todas mis cuentas y aplicaciones de pago. Significa que ya no contribuiré a gastos familiares más allá de mis propios costos cuando interactuemos. Significa que nunca más les daré ni prestaré dinero por ninguna razón. Miré a cada uno a su turno. Significa que ya no soy su banco personal. Las implicaciones de esta declaración cayeron sobre la habitación como una pesada manta. Para una familia que se había acostumbrado a mi apoyo financiero, esto representaba un cambio sísmico en su realidad económica. No puedes estar hablando en serio, dijo finalmente mi padre. Esto es una reacción exagerada a un error. No fue un error. Lo corregí. Fueron años de explotación creciente que culminaron en un intento de robarme $32,000 mientras me excluyan de mi propia familia. Y sí, hablo completamente en serio. Me acerqué a la puerta, señalando que nuestra conversación había terminado. Creo que deberían irse ahora. Necesito tiempo para decidir qué tipo de relación, si es que quiero alguna, deseo tener con personas que me tratarían así. Se fueron en un silencio atónito, saliendo uno por uno. Solo Lauren se detuvo en la puerta, volteando con lágrimas rodando por su rostro. ¿Realmente la hemos regado? No, susurró. Sí, respondí simplemente. Realmente lo hicieron. Al cerrar la puerta detrás de ellos, sentí una inesperada sensación de ligereza. La confrontación había sido dolorosa, pero necesaria. Por primera vez en mi vida adulta. Había establecido límites claros con mi familia y me mantuve firme en mi autoestima. Lo que viniera después sería en nuevos términos, con los ojos bien abiertos a la verdadera naturaleza de nuestra relación. Pasaron 6 meses antes de volver a ver a mi familia junta. Se acercaba la temporada navideña, trayendo consigo la inevitable pregunta sobre reuniones y tradiciones familiares. Medio año de distancia me había dado el espacio necesario para procesar la traición y decidir cómo seguir adelante. En esos meses, me sumergí en terapia.
trabajando con la doctora Melissa Chin para comprender los patrones que llevaron a la explotación de mi familia y mi propia complicidad al permitirlo. Semana tras semana, desentrañé décadas de dinámicas familiares, identificando las formas sutiles en que fui condicionada a dar sin cuestionar y a medir mi valor por mi utilidad para otros. El abuso financiero no siempre parece alguien robándote la cartera, explicó la doctora Chin en una sesión particularmente reveladora. A veces está envuelto en obligaciones familiares y manipulación emocional. El hecho de que se sientan con derecho a tu dinero, sin tu conocimiento, indica una falta fundamental de respeto por tus límites. Esas palabras resonaron profundamente, ayudándome a reconocer que lo que pasó no era solo sobre dinero, era sobre respeto, honestidad y las expectativas básicas que tenemos de quienes dicen amarnos. Mis límites financieros se mantuvieron firmes. Cerré todas las cuentas compartidas. Retiré mis tarjetas de las aplicaciones de pago familiar y establecí una política clara de pagar solo por mí misma en cualquier reunión familiar. El cambio fue dramático e inmediato. De repente, las cuentas de restaurantes se dividían equitativamente. Los regalos de cumpleaños se volvieron modestos y pensados en lugar de extravagantes. Las actividades de fin de semana se centraron en opciones gratuitas o de bajo costo en lugar de salidas caras. Los miembros de la familia respondieron de diferentes maneras a estos cambios. Mi padre fue el más resistente, alternando entre la ira por lo que llamaba mi egoísmo y torpes intentos de restablecer los viejos patrones. Encontré esta oportunidad de inversión, comenzaba, para luego callar al ver mi expresión. Finalmente, dejó de pedir. Mi madre tomó un enfoque distinto, apoyándose en la culpa y la nostalgia. ¿Recuerdas cómo siempre te apoyamos?, decía convenientemente, olvidando que el apoyo había fluido principalmente en dirección opuesta. Durante la última década, estos intentos también se desvanecieron, mientras mis límites se mantenían firmes. Jason fue sorprendentemente rápido en adaptarse, quizá porque sus expectativas financieras se establecieron más recientemente, tras un periodo inicial de distancia. Me contactó con un mensaje simple: me equivoqué. Lo siento. Comenzamos a reconstruir nuestra relación en nuevos términos, reuniéndonos para tomar café o caminar, enfocándonos en la conversación más que en el consumo. Ashley y su esposo Tom mantuvieron una distancia cortés, incómodos con la nueva realidad financiera, pero sin querer enfrentar directamente la traición. Nuestras interacciones siguieron siendo superficiales, limitadas a reuniones grupales y obligaciones festivas, pero fue Lauren quien hizo el esfuerzo más genuino por la reconciliación. Un mes después de la confrontación, llegó a mi puerta sola, sin Derek ni los demás. He estado pensando en lo que pasó, dijo, con la voz firme, a pesar de su evidente nerviosismo. ¿De verdad? Pensando en ello, no solo buscando excusas. Me entregó un sobre con un cheque por $7,500. Su parte de los gastos no autorizados que había documentado. No puedo hablar por los demás, pero sí puedo asumir la responsabilidad por mí misma. Este es el primer pago. Enviaré más cada mes hasta saldar mi parte. Ese gesto abrió la puerta a la sanación entre nosotras. Entre cafés y largas caminatas, empezamos a reconstruir la confianza. Una conversación honesta a la vez. Lauren fue la primera en reconocer los patrones tóxicos que se habían desarrollado en nuestra familia y la primera en comprometerse a cambiarlos. Conforme se acercaba el Día de Acción de Gracias, decidí romper mi aislamiento y aceptar la invitación de Lauren a cenar en su casa. Me advirtió que estaría toda la familia, pero prometió respetar mis límites y apoyar mi nueva postura. Nadie me pediría dinero, me aseguró. Y si lo intentan, lo detendré de inmediato. La reunión fue como era de esperarse. Incómoda al principio. Los intentos joviales de mi padre fracasaban. Mi madre oscilaba entre la excesiva preocupación y el resentimiento silencioso. Ashley y Tom mantenían una cortesía cuidadosa, mientras Jason hacía esfuerzos genuinos por interesarse en mi vida más allá de mi estatus financiero. Pero conforme avanzaba la noche, algo inesperado ocurrió. Sin la expectativa financiera, sin los constantes cálculos de quién paga qué, surgieron conversaciones diferentes. Hablamos de libros y política, compartimos recuerdos que nada tenían que ver con vacaciones o gastos, e incluso reímos juntos en momentos sorprendentemente auténticos. Después de la cena, salí al porche de Lauren, necesitando un momento, a solas para procesar las emociones complejas de la noche. Mi padre se unió a mí, parado torpemente junto a la barandilla. Nunca te he pedido disculpas como es debido, dijo después de un largo silencio. Estaba avergonzada y enojada, pero más que nada avergonzada. Lo que hicimos estuvo mal y yo fui quien más insistió. Observé su perfil bajo la luz del porche, notando las nuevas arrugas alrededor de sus ojos, la ligera inclinación de sus hombros que antes no tenía. ¿Por qué? Pregunté simplemente. ¿Por qué mentirme?
¿Por qué excluirme? Suspira profundamente. Celos, si soy honesto. Has logrado tanto, construido una vida exitosa. A veces es difícil ser el padre de una hija que me ha superado en todos los aspectos medibles. Así que me castigas por mi éxito usándome y excluyéndome. Suena terrible cuando lo dices así, admitió. Pero sí, supongo que eso hicimos. No fue consciente ni malicioso. Fueron pequeñas concesiones que crecieron hasta convertirse en algo feo. Su honestidad, aunque tardía, era algo que podía respetar. Permanecimos en silencio unos minutos más antes de que hablara. De nuevo, no espero que nos perdones de inmediato o tal vez nunca, pero quiero que sepas que estoy intentando cambiar. Todos lo hacemos a nuestra manera. Por la ventana podía ver a mi familia reunida en la sala. Eran personas imperfectas, profundamente defectuosas, que me habían herido profundamente y, aún así, seguían siendo mi familia. La pregunta era si ese hecho por sí solo bastaba para reconstruir algo. Con el invierno, dando paso a la primavera, continué mi propio camino de sanación, incluyendo la planificación de unas vacaciones en solitario. Después de años organizando viajes familiares y acomodando las preferencias de todos, elegí un destino solo para mi propio disfrute. 2 semanas en Nueva Zelanda haciendo senderismo, explorando y conociendo gente nueva que no sabía nada de mis dinámicas familiares ni de mi estatus financiero. Fue en ese viaje donde conocí a Elaine y Mark, una pareja de Seattle que compartía mi pasión por la fotografía y las aventuras al aire libre. Nos unimos rápidamente en largas caminatas y sesiones de fotografía al atardecer. Al final del viaje, me invitaron a unirme a su grupo de viajes para futuras expediciones. Estamos planeando un trekking en la Patagonia el próximo año, me dijo Elaine mientras intercambiábamos contactos. Un grupo pequeño, cada quien paga lo suyo, sin dramas. Encajarías perfecto. La simplicidad de ese acuerdo, las expectativas y límites claros. Se sintió refrescantemente sencilla después de años de complicados enredos financieros familiares. Acepté su invitación sin dudarlo. Al regresar a casa, me encontré abordando el proceso de reconciliación familiar con una perspectiva renovada. La distancia y la independencia de mi viaje en solitario habían fortalecido mi determinación de mantener mis límites. Mientras permanecía abierta a un cambio genuino en nuestras relaciones, Lauren continuó haciendo pagos mensuales. Fiel a su palabra, Jason comenzó a consultarme sobre su carrera en lugar de pedirme ayuda financiera. Un cambio que encontré apropiado y gratificante. Mis padres iniciaron terapia de pareja, abordando problemas de larga data que habían contribuido a su inseguridad financiera y comportamientos manipuladores. La tradición de vacaciones familiares quedó suspendida, quizá de forma permanente. En su lugar, surgieron encuentros más pequeños y manejables, brunches de fin de semana, caminatas por la tarde en el parque, noches de cine, donde cada quien pagaba su boleto. Estas interacciones, libres de expectativas financieras, revelaron qué relaciones tenían sustancia más allá de la transacción y cuáles no. Algunas conexiones se fortalecieron en esta nueva realidad, otras se distanciaron hasta una distancia cómoda. Y encontré paz al saber que no solo protegí mis límites financieros, sino que también creé espacio para que surgieran relaciones más auténticas. La traición fue dolorosa, pero la claridad que trajo fue invaluable. Aprendí que la verdadera familia apoya tu crecimiento en lugar de resentirlo, celebra tu éxito en lugar de explotarlo, y respeta tus límites en lugar de ponerlos a prueba. Firme en ese conocimiento, ahora podía elegir mis relaciones conscientemente, invertir mi tiempo y confianza en personas que me valoraran por lo que soy, no por lo que puedo ofrecer. Esa libertad, costosa aunque haya sido obtenerla, fue quizás la inversión más valiosa que he hecho. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con personas que amas? ¿Cómo equilibraste la autoprotección con el perdón? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para unirte a nuestra comunidad de personas fuertes que respetan sus límites. Gracias por ser testigo de mi viaje. Y recuerda, a veces las decisiones más difíciles conducen al crecimiento más necesario.